círculo y una A. Anarquismo para jóvenes y adolescentes. Capítulo 3. La crítica al sistema. ¿Por qué antisistema? Sí, claro, los anarquistas somos antisistema. Es decir, estamos en contra de este sistema, lo que significa que nos parece un asco la manera en la que está organizado el mundo. Es posible que el apasionante campo de la economía no te seduzca como para dedicar a él horas de estudio y reflexión. Pero también es casi seguro que sabes o intuyes que el asunto de cómo producimos lo que necesitamos, de cómo compartimos los bienes que hay en una sociedad, qué partes de la naturaleza se pueden comprar, qué importancia tiene el dinero o el tema de la riqueza y la pobreza, es bastante importante. A todo esto se le llama economía. En el caso que nos ocupa, que es el lugar en que vivimos, economía de mercado, liberal o capitalista. Ojo que las palabras no son inocentes. Ahora se dice más a menudo liberal, porque parece que así tiene que ver más con la libertad. Mientras que capitalista, igual nos recuerda que esto funciona para que unos ricos sigan forrándose a costa de otras personas porque tienen capital. Seguramente no te voy a descubrir nada nuevo si describo el modelo económico de mercado en unas cuantas líneas. Permíteme que lo haga para luego poder explicar por qué somos antisistema en este aspecto. Pues bien, el sistema capitalista tiene como base principal el concepto de propiedad privada. Esto es el equivalente a la idea de Dios medieval. Si alguien discute la propiedad privada, será tachado de loco, acusado de irreal o de estar al servicio de intereses demoníacos y extranjeros. Si hubiera todavía una Inquisición con sus hogueritas, allá que lo mandarían. Los defensores del sistema dicen que la propiedad privada significa que cualquiera puede comprar un trozo de campo, de playa, de montaña o una fábrica, 30 edificios de una ciudad o todo el petróleo del mundo y usarlo para lo que le dé la gana. Incluso no usarlo, prohibiendo, claro, que los demás lo utilicen. Esta idea tiene muchas consecuencias y muy importantes, así que analicemos algunas. Lo primero que a los anarquistas nos chirría es esa defensa de la propiedad privada como si realmente tuviera un origen en que alguien en condiciones de igualdad ha pujado como en una subasta por una propiedad y la ha adquirido de manera legítima. Es decir, que cuando se explica que alguien posee más de 10 pisos en una gran ciudad, eso que se llama gran tenedor, parece que hemos ido él y yo por ahí mirando casas y él ha sido más listo, o le ha interesado más el tema, así que se ha ido comprando viviendas como quien colecciona cartas de Pokémon. Y no, no es así. Si consultásemos las fuentes históricas, veríamos que el apoyo a las grandes fortunas desde los gobiernos fue lo que puso en marcha este sistema capitalista, que llaman de mercado, pero que sería más propio llamar de la burguesía. Pregunta a tu profe por las Enclosure Acts inglesas, o por las desamortizaciones de bienes propios y comunes de España, por no hablar del enriquecimiento a base de tráfico ilegal de mercancías o de influencias durante el franquismo. Muchas fortunas tuvieron su origen en el expolio de lo común, protegido por las leyes y los jueces, y ahora sus herederos se presentan como esforzados trabajadores que han adquirido sus propiedades a base de duro trabajo. De la misma forma, en épocas más recientes, muchas de las familias que acumulan propiedades lo han hecho sirviéndose de triquiñuelas legales para primero aumentar su riqueza, evadiendo impuestos a raudales, por ejemplo, y luego adquirir tales propiedades. En otros casos, el origen de la riqueza que permite esta acumulación está en unas condiciones familiares bastante favorables. A pesar de que se promociona la idea continuamente de que hay genios que desde un humilde garaje crearon un imperio solo con una Nintendo 64, un amigo fiel y su prodigiosa mente, esto es más bien mitología capitalista. Sin unas familias ya acomodadas y con una fortuna creada como acabamos de describir, ni hubieran tenido garaje, ni una educación exquisita, ni unos miles de dólares o euros de papá o mamá para empezar. Por último, a menudo esas propiedades son fruto de otra de las palabras prohibidas, explotación laboral. Pagar sueldos miserables y mantener jornadas agotadoras con horas extra obligatorias está muy feo. No vale decir que a nadie se le obliga a seguir en un trabajo, porque eso solo lo dicen quienes tienen contactos para cambiar de curro sin problemas. El caso es que la acumulación de propiedades suele tener su origen en una riqueza que se ha obtenido aprovechando leyes hechas para favorecer a algunos, orígenes familiares privilegiados o pura y dura práctica cuasi esclavista. Pero, como la leyenda del rico hecho a sí mismo y que asciende por puro talento es más fuerte que este modesto libro, puede que sigas creyendo que sí, que vale, que algunos serán ricos por enchufe o lo que sea, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué manía con la propiedad privada? Pues mira, hay otra cosa que a los anarquistas nos parece descabellado. ¿Cómo es posible que se puedan comprar y vender aquello que no ha creado el ser humano, lo que está ahí para todos? ¿Cómo es posible que alguien señale un bosque y diga, esta parte es mía, hala? ¿Cómo puede ser que alguien privatice un campo, una playa? Tendría sentido si se va a producir algo. Es decir, un campo para sembrar patatas tiene una lógica.
Esa lógica es el trabajo, que hace que respecto a una zona del territorio pueda decirse: vamos a reservar esto, que no pase por aquí todo el mundo, que me pisáis el sembrado. Pero eso no es lo que decíamos al principio. La propiedad capitalista no tiene su origen en el trabajo, y no necesita del trabajo para que se mantenga, sino un papelito otorgado por la autoridad competente. Y si llega el caso, jueces, policías y cárceles para defenderla. Incluso vamos más allá. ¿En qué cabeza cabe que se pueda acumular lo que es necesario para los demás, no dejárselo usar y vivir precisamente de la desgracia de que otros no puedan acceder a ello? Imagina que alguien consigue comprar, por ejemplo, el agua de todos los ríos de un país. Estaría en su derecho, aplicando radicalmente el concepto de propiedad, de dejar morir de sed a todo el que quisiera, mientras llena una piscina para su familia y observa en remojo la muerte de los demás. ¿De verdad esto es libertad? ¿Puede eso ser un derecho? La segunda base del sistema capitalista es que esas propiedades se intercambian de forma libre y racional en lo que llaman mercado, la famosa ley de la oferta y la demanda. Si somos antisistema no es solo porque las bases del sistema sean ilegítimas, pero también lo somos por eso. Si la propiedad no tiene más fundamento que el engaño y la violencia, el mercado libre es una leyenda más falsa que un euro de goma. La tabarra de la oferta y la demanda es pura propaganda. En un mundo en el que se tiran 1.000 millones de toneladas de comida al año para mantener los precios, ¿cómo se puede tener la vergüenza de hablar de oferta y demanda? La demanda se manipula por una propaganda continua y cada vez más invasiva. La oferta se restringe especulando. El mercado se vence hacia las multinacionales, que logran que se aprueben sus leyes a favor usando grupos de presión, de los reales, los lobbies de verdad, reconocidos, no los que inventa la extrema derecha para señalar a sus enemigos. No hay un sistema de oferta libre y demanda basada en las necesidades o la razón. Y no lo habrá nunca, porque es inevitable que el desequilibrio de riqueza lleve al desequilibrio de poder, y por tanto, a que las ventas y el mercado sean un reflejo de los intereses de quien tiene más poder. No se trata de buscar el santo unicornio del mercado perfecto, sino de denunciar que el santo unicornio no existe. En todo caso es el caballo de Troya de los ricos para convencernos de que el capitalismo es lo mejor del mundo mundial. Y decíamos que no solo somos antisistema porque el sistema esté basado en supersticiones y propaganda, también porque sus consecuencias son extremadamente nocivas. El sistema de mercado tiene como motores dos aspectos fundamentales: añadir cada vez más productos que se puedan vender y comprar y aumentar el número de intercambios comerciales, lo que suelen llamar crecimiento económico. Respecto a lo primero, las consecuencias son como mínimo dobles. Si el criterio para valorar algo es su disponibilidad para ser vendido, la vida humana se reduce cada vez más a aquello que se pueda medir y comercializar, y como complemento cada vez se venden y compran más aspectos de la vida. Se aplica el criterio de rentabilidad al conocimiento, a la música, al deporte, a la amistad, al amor, al tiempo libre, y se vende y se compra todo. No solo la fuerza de trabajo, sino la intimidad, el sexo, los órganos humanos o el embarazo. Esto genera un mundo cada vez más hostil, donde lo verdaderamente humano se sustituye por humanos de supermercado. La otra consecuencia es medioambiental. Si concebimos el mundo como un inmenso mercado lleno de recursos, la naturaleza, o lo que queda de ella, será también un recurso más, vendible, comprable y utilizable como producto o como basurero. Los daños están a la vista y tienen que ver con esa obsesión productiva que marca la forma de pensar derivada del capitalismo. En cuanto al afán de crecimiento, de una constante llamada a vender y comprar cada vez más, impulsa un comercio que nada tiene que ver con la gente, sino con las demandas de un mercado que al fin y al cabo está dominado por las grandes fortunas. Así, encontramos absurdos tan peculiares como que se exporten productos locales a centenares de kilómetros, mientras el mismo producto, vendido en otro lugar a centenares de kilómetros, hace un recorrido similar para ser vendido en el pueblo de al lado. Y luego dicen que el mercado es racional. Ese crecimiento se hace además a costa de extraer del planeta unos recursos cada vez mayores y cada vez menos disponibles, lo que genera una lógica aplastante, que es mantener a buena parte de los países que originan materias primas en el umbral de la pobreza, para que ese comercio permita el crecimiento continuado de Europa, Estados Unidos o China, entre otros. En fin, que ni la propiedad privada ni el modelo de intercambio capitalista, eso que llaman libre mercado, son santos de devoción del anarquismo. Pero el sistema no es solo economía. También se puede definir por lo político, y a ver quién critica la democracia. Pues no te creas, que se puede criticar, se puede. Pasen y vean. Pues no somos demócratas, o no de esa forma. Si la propiedad privada es intocable e indiscutible, la democracia es el santo grial, la meta a la que aspiraba la humanidad desde las cavernas, aun sin saberlo. El mejor sistema político imaginable. Quien no se califique de demócrata solo puede ser un dictadorzuelo, un tirano. No hay forma concebible de que alguien tenga una propuesta más libre e igualitaria que la democracia. De hecho, ya que estamos, podemos medir el valor de los hechos históricos por su cercanía al modelo democrático, aunque disten de él centenares de años.
A pesar de que todo esto resulta evidente, porque la democracia es claramente un modelo de carácter superior a cualquier otro, hay que ver el esfuerzo que se gasta cada día en propaganda, en persuadir para que todo el mundo lo asuma. Se conoce que la gente es muy ignorante. Y puede que pienses, ¿pero qué tiene esta gente anarquista contra la democracia? ¿Qué se puede decir en contra del sistema en el que el pueblo tiene el poder? En efecto, si así fuera, si el pueblo, la gente, fuera la que decidiese sobre sus vidas, nos callaríamos, como un periodista ante las corruptelas de los ricos. Pero la definición no crea la realidad, y por eso es necesario andar convenciendo a la gente de que ella tiene el poder, cuando hasta el más entusiasta de la democracia sabe que en realidad pintamos más bien poco. La democracia en que vivimos se denomina representativa y parlamentaria. Esto quiere decir que por medio del acto simbólico del voto sacrificamos nuestro poder de decisión en el altar de las urnas, para que los sacerdotes de la política ejerzan sus dotes de gobernanza en ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos, Congreso y Senado. Toda una red de profesionales de la gestión, organizados en bandas llamadas partidos políticos, que se encargan de lo divino y del humano lanzando leyes, normativas y órdenes a troche y moche sobre todos los asuntos imaginables. En nombre del pueblo, eso sí, todo para el pueblo. La crítica libertaria a este modelo pasa primero por aquello que decíamos de ni mandar ni obedecer, pero para centrarme en el tema del Parlamento y la democracia te pediré que te fijes en otro par de asuntos. El primero es eso que llaman corrupción. La inmensa cantidad de casos de personas que trincan dinero de las arcas públicas, que favorecen a sus colegas para que obtengan beneficios, o que usan sus cargos para medrar miserablemente, no es anecdótica, a pesar de lo que pueda aparecer en los medios de comunicación. Y eso teniendo en cuenta que a los que pillan con las manos en la pasta son, lógicamente, una pequeña parte de la enorme red de chanchulleo. Desde el anarquismo siempre se ha sospechado que el poder corrompe. Como verás, no es cierto eso que se viene a decir de que los anarquistas pensemos que todo el mundo es bueno. Más bien pensamos que las circunstancias pueden hacer a alguien mejor o peor. Y si ese alguien tiene en sus manos una cantidad enorme de poder, junto con la posibilidad de manejar cantidades gigantescas de dinero, y esto durante el tiempo suficiente, es bastante probable que acabe metiendo la zarpa en el bote común. Y dirás, bien, de acuerdo, pero para eso están las leyes, para aplicarse. De las leyes hablaremos luego, no te preocupes. El caso es que lo que nos ocupa ahora es el Parlamento, o los parlamentos, como lugares de representación de los intereses del pueblo. Y si alguna vez te fijas, cuando un miembro de un partido, o un partido entero, es acusado de corrupción, en el Parlamento correspondiente suele ocurrir que otro partido propone que se investigue, a lo cual suele negarse el partido acusado y sus aliados de ese momento. No parece que esta actitud responda a los intereses de la gente, sino más bien a los de cada partido político. Cada cual vota, opina, discute y defiende lo que protege mejor a su organización, independientemente de si es justo o perjudicial. Pero alguien podría pensar que al fin y al cabo los partidos son organizaciones que se han presentado en las elecciones y que representan a los ciudadanos, ya que estos se han tomado la molestia de acercarse a un colegio electoral un domingo y meter el papel en la urna, en lugar de ir a jugar al pádel, por ejemplo. Lo del domingo lo admito. Con la de cosas interesantes que se pueden hacer, es un sacrificio sin igual pasar media hora votando. Héroes de la democracia, desde luego. Concedido este título al ciudadano votante, solo hay que hacer números para que eso de que los partidos representan al pueblo se desmorone. Para empezar, los partidos son hoy en día organizaciones casi vacías. Según las cifras de los propios partidos, que estarán infladas, entre todos pasan a duras penas del 1.000.000 de afiliados. Respecto al día de las votaciones, parece que entre un 20% y un 30% de los ciudadanos sigue decidiendo elección tras elección irse a lo del pádel u otros asuntos del día de las elecciones, porque no votan. Por tanto, si un partido gana por mayoría absoluta, cosa poco frecuente desde hace algunos años, obteniendo el 55% de los votos dejados en las urnas, ha obtenido el 41% de los votos de los posibles votos. Resulta que gobierna alguien que no ha sido elegido por 6 de cada 10. Pero incluso podríamos aceptar que hay mucha gente que ha votado a los partidos que hay en el Parlamento, algo que es cierto. Millones de personas, al fin y al cabo, ponen su papeleta para que gobierne Menganito o Fulanito. Podríamos dejar de lado si todo el mundo vota convencido, o si lo hacen porque no salga Zutanito, que es el demonio disimulado, o si conoce algo de lo que promete Menganito, más allá de ser de los suyos de toda la vida, o más simpático, o más guapo, o cae mejor, o va a dejarnos aparcar en el centro de la ciudad. Podemos dejar todo esto de lado y seguir desconfiando de un sistema que se dice representativo, pero en el que una vez sucedido el simulacro de participación, el ritual del voto, dejamos de pintar nada. Durante 4 años nada menos, una composición de señores y señoras que han maniobrado bien en sus partidos políticos van a legislar sobre nuestras vidas. Si no nos gusta, la respuesta es que dentro de 4 años pueden entrar otros si la gente quiere. No sé, pero parece falso eso de participar.
Por otro lado, el sistema parlamentario necesita organizarse por medio de partidos. Imagina que no fuera así. 350 personas tratando de hacer que la gente les vote que vayan al Congreso. Oye, podía ser divertido verles sudar cada voto. Pero resulta que la cosa no es así. Los candidatos a ocupar sillones se agrupan. Lo hacen en partidos políticos. Y es curioso lo poco que se habla del funcionamiento real de esos partidos, porque en general representan bastante bien lo que es la democracia. De puertas para afuera, todo son grandes palabras sobre la libertad, la transparencia y la participación. De puertas para adentro, un nido de víboras en el que los resortes del poder, que se suele llamar aparato, están en manos de 4 gatos que hacen y deshacen a su antojo, mandando como dictadorzuelos y poniendo en las listas electorales a quienes más les apoyan, no a los más capaces, si es que hubiera alguno. Así, cuando el feliz votante elige su papeleta, encuentra una lista de nombres que han sabido situarse bien en una estructura organizativa, no un conjunto de ciudadanos con profundas propuestas sobre la sociedad en la que viven. Es posible que esa sea la causa de que, en general, los políticos elegidos se limiten a leer sus papeles en cualquier debate, escritos por el mismo aparato, con unos sencillos argumentos diseñados por técnicos especialistas sin aportar ni una sola neurona al asunto. En definitiva, la democracia en la que vivimos es un simulacro, una comedia, una imitación. Y lo es porque una vez elegidos los partidos políticos con amplia experiencia en corrupción, o en tapar la de quienes les apoyen, con un funcionamiento interno dictatorial y con unos candidatos puestos en primera fila por su capacidad de adular al líder, las personas de a pie no significamos nada. Nulas posibilidades de intervenir en nuestros asuntos. Y eso con parlamentos elegidos, como mucho, por la mitad de los votantes. Parlamentos que van a decidir durante 4 años sobre cualquier cosa que nos afecte, abriendo la puerta a la corrupción económica y personal. Desconfiamos del poder y, por tanto, desconfiamos de este sistema. Ya que estamos contra casi todo. Bueno, pues sí, ya que estamos en el momento de la crítica, vayamos a por todas. Si el anarquismo tiene como objetivo lograr un mundo con la mayor libertad posible en un contexto de igualdad, no se parará ante las instituciones que defiendan el poder, claro. Y de estas hay muchas, y de esas muchas, algunas también parecen intocables. Antes de empezar a analizar algunas, recuerda que desde el poder, o desde las mentalidades afines a él, que viene a ser lo mismo, se intenta convencer al personal de que en caso de que la gente fuera libre esto sería una orgía de sangre, descontrol, robos y asaltos. No te olvides en esa situación de buscar latas de sopa. Por eso, cuando criticamos alguna de estas instituciones, habría que intentar distinguir la propaganda de la realidad. No hay que ser muy sagaz para adivinar que la relación entre el anarquismo y la Iglesia, o las iglesias, ha sido más bien tensa, por decirlo de alguna manera. Los anarquistas podemos entender que la gente tenga creencias espirituales, que considere que existe un Dios omnipotente, o que hay extraterrestres que gobiernan los movimientos de los planetas, o un enorme espagueti que recorre el universo complaciente después de haberlo creado. Allá cada cual, piensan algunos anarquistas. Mientras que otros, te voy a ser sincero, opinamos que la creencia en cualquier dios es más bien un freno para la libertad, y por eso somos francamente ateos, además de que eso de creer en cosas que son indemostrables nos parece un poco arriesgado. Sea como sea, el tema es que una cosa es creer en un dios estupendo, creador, bueno y de color amarillo, por ejemplo, y otra es agruparse, formar una institución, tratar de captar adeptos y sobre todo intentar imponer ese dios amarillento y bondadoso a los demás. Y más cuando esto se suele hacer traduciendo para el resto de los mortales los mandatos que emanan de la mente divina, ya que el dios en cuestión, a pesar de ser más poderoso que Thanos, no dice ni mu, será tímido o muy modesto. Y claro, al final es la institución la que se ve obligada a decirle a la gente lo que piensa Dios, lo que hay que comer, cómo se tienen que vestir las mujeres, si se puede divorciar una pareja, cuántas veces hay que inclinarse al día para adorarlo y otra serie de asuntos que en el caso del espagueti creador estoy casi seguro de que le importan un comino, y en el de un Dios superpoderoso que pudiera existir me temo que también. Al final, estas instituciones se han ido conociendo como iglesias y han hecho un flaco favor a la humanidad. Han sido el nido del fanatismo, han organizado guerras, han estado casi siempre a favor de la violencia contra los infieles y a menudo contra los propios fieles. Solo hay que echar un vistazo a la historia y al presente para comprobar que el mensaje de amor de su Dios lo ha debido traducir Google, porque se entiende regulín. Por lo tanto, desde el anarquismo a la Iglesia, ni agua. Quien quiera creer en dioses, allá se las componga, pero que no dé la lata ni considere que puede imponer a los demás sus normas, y mucho menos clases en los colegios e institutos sobre su divinidad favorita. Aunque es cierto que la Iglesia a menudo ha servido como ayuda para el poder, por aquello de predicar la resignación, por ejemplo. De la Iglesia en tiempos de Franco igual mejor no hablar, por poner otro ejemplo. En la sociedad en que vivimos no tiene la importancia que tuvo. Por lo tanto, hay que poner el ojo en otras instituciones, ya que el sistema no solo se mantiene por la economía, que es la finalidad casi única del capitalismo, y por su parlamento, de los que ya hemos hablado.
El sistema se mantiene, como todos los sistemas, por convencimiento, por adiestramiento, si lo prefieres. Otros lo llaman educación. ¡Ay, la escuela! Menudo sitio para aprender a obedecer. Me da a mí que la escuela, el colegio, el instituto los conoces de primera mano. Podríamos hablar mucho sobre el papel que tiene la educación para que el sistema se mantenga. Pero voy a intentar señalar solo algunas pinceladas para poder seguir luego adelante. Bueno, y también es verdad, porque sobre esto ya hicimos un libro en esta editorial, que te vamos a recomendar sin ningún pudor. Se titula Aprendiendo a obedecer, crítica del sistema de enseñanza. El sistema educativo sirve para aprender, dicen. Y para aprender aquello que es importante y necesario, dicen. Y es importante y necesario porque lo dice el sistema educativo. Un círculo vicioso estupendo que deja fuera del conocimiento importante miles de cosas, e incluye no pocos contenidos que, siguiendo la moda, podríamos tildar de adoctrinamiento. Nadie parece preguntarse si la historia de la humanidad es realmente una sucesión de reyes y batallas. ¿Por qué la literatura popular no existe y es fundamental conocer el sí de las niñas, que no representa ya nadie en ningún teatro? ¿Qué parecido hay entre las asignaturas de economía y la religión, en este caso religión de San Mercado y Santa Propiedad Privada? ¿O cómo es posible que las matemáticas se enseñen tan desconectadas del mundo? Las mujeres no existen en los contenidos educativos salvo para hacer murales para el 8 de marzo. Los pobres no existen en los contenidos salvo para hacer de ellos una turba revolucionaria en el mejor de los casos. Las ideas y prácticas alternativas al capitalismo y al Estado no existen, porque todos sabemos que la gente creó por aclamación a los gobiernos para evitar su ruina y que los campesinos fueran a las fábricas en la revolución industrial cantando alegremente para librarse del granizo primaveral que sufrían a la intemperie. La ciencia es un conjunto de fórmulas y unas prácticas de laboratorio de juguete que ya vienen con las respuestas dadas, y así sucesivamente. Un análisis mínimamente crítico de los contenidos de la escuela no muestra a las peligrosas feministas haciendo lobotomía a los chavales, como berrea la derecha política, sino la omnipresencia del poder justificado y del mercado liberal democrático, con sus matices, claro, como única manera de organizar el mundo. Tampoco parece nadie plantearse quién ha seleccionado esos contenidos. ¿Por qué quienes deben aprenderlos no pintan nada en la escuela tan democrática a la hora de decidir algo tan importante? ¿O cómo es posible que gobierne quien gobierne se siga estudiando más o menos lo mismo? Quita un poco de aquí y otro poco de allá, pero lo básico permanece. Y si lo que se enseña ya tiene detrás un enfoque ideológico, el cómo se enseña es más peculiar aún. Miles de horas escuchando sucesivas charlas se supone que dan un conocimiento exhaustivo que se puede plasmar luego en una hoja durante una hora. A esto lo llaman examen. Claro, a las 2 semanas casi nadie recuerda nada. A lo mejor es que el objetivo no era el conocimiento, sino lograr la atención, acostumbrar a la obediencia, a la memorización, a crítica como forma de ir tragando con el mundo en el que vivirás sin decidir. Porque la escuela enseña, o dice enseñar, algunas cosas de manera clara, pero enseña muchas otras de manera sutil. ¿Qué demonios hacen los niños de 3 años yendo en filas militares al patio? ¿Se van a perder por el camino en un edificio cerrado? ¿Por qué una persona de 14 o 17 años tiene que pedir permiso para ir al baño? ¿En qué cabeza cabe que cada alumno, que va a adquirir importantes conocimientos, deba rendir cuentas de dónde está en cada momento? ¿Por qué se parecen tanto una escuela y una cárcel? Esto es lo que se llama a veces currículo oculto, la cantidad de cosas que se enseñan en las rutinas de las escuelas, y lo que se enseña fundamentalmente es a obedecer. Por eso el profesorado acaba dedicando casi 1/3 de su jornada al control sobre el alumnado, a mandar callar, vigilar pasillos, intentar evitar que los alumnos colaboren entre ellos, lo llaman copiar, poner números al conocimiento o rellenar papeles que reflejan el orden, el control y, en caso contrario, la desobediencia. Y por eso los anarquistas hemos dedicado desde siempre mucho esfuerzo a la educación, a cambiar el modelo y crear alternativas. Pero eso no aparece en tu libro de texto, y aquí aparecerá luego cuando hablemos de la alternativa libertaria. Por ahora dejemos la educación. Dejemos que entre en acción el siguiente nivel del sistema, porque la educación funciona y la mayor parte de la gente sale de la escuela bien formada, con conceptos claros como que la democracia es el menos malo de los sistemas, que el capitalismo es la menos mala de las organizaciones económicas, que el progreso técnico es siempre positivo si se usa con cabeza, y lo dicen desde el poder, que es el responsable de lanzar bombas atómicas ayer y bombas inteligentes hoy, entre otras lindezas. Que hay que respetar todas las opiniones, a no ser que se conviertan en alternativas reales al poder, y que la ley es igual para todos. ¡Hala! Un programa clarísimo para andar por la vida. Y mira tú, que a pesar de todo este intento, a veces las cosas se tuercen. Hay rebeldes, y hay desesperados. Tienen en común que no acaban de acatar la norma, que se la saltan, y se encontrarán, por empezar por algún sitio, con la policía. ¿Pero también os vais a meter con la policía? Bueno, meter, lo que se dice meter, poco, que somos gente muy respetuosa. Lo que sí nos gustaría es que desapareciera, o que mientras tanto no ocupase tanto espacio,
porque hay que ver lo que sale esta gente en todas partes. En la tele hay series y películas de policías a todas horas. En las calles, un policía en cada esquina. En los colegios e institutos, policías dando charlas. No sé, parece que nos quisieran convencer de que sin la policía estamos perdidos, y de que son nuestros amigos, nos enseñan educación vial, previenen el uso de las drogas y protagonizan historias apasionantes. Prometen una vida de aventura si te unes a ellos. Pues vale. Pero como hemos dicho ya, los anarquistas somos radicales. Así que ante la cierta incomodidad que nos produce andar todo el día vigilados por gente armada hasta los dientes, y por cierto, pertrechados como si estuvieran en guerra contra alguien, con esos uniformes y esas botas que menudas pintas llevan, tratamos de analizar su función principal y los medios por los que la cumplen. Y la función de la policía, lógicamente, es guardar el orden y la ley, que solo sabe cualquier niño de primaria que haya visto 3 series americanas. Bueno, también sabrá que hay otra función, que es hincharse a donuts, pero eso es una misión secreta. El caso es que el orden, lo que podemos llamar orden, no es otra cosa que la ausencia de alteraciones permitidas, es decir, el hecho de que suceda exactamente lo que el poder quiere que suceda. Por eso se altera el orden cuando la chavalería se junta para cantar en la calle, y no cuando decenas de cochazos de lujo llenan las calles de contaminación. Y la policía, claro, regaña, reprime, pide los papeles y recomienda a los chavales, mientras a los dueños de los coches los mira con deseo, por el coche, claro. ¿Y de la ley? Pues más o menos lo mismo. Las leyes protegen cosas importantes como la vida, a no ser que el Estado entre en guerra y pueda entonces asesinar a diestro y siniestro, pero con profesionalidad, que de eso se encargan los especialistas, que nos llaman militares. Y entre esas cosas, la que motiva detenciones y cárcel, que luego hablamos de ella, claro, es la propiedad. La propiedad o el dinero para acceder a ella, bueno, más concretamente la falta de propiedad. Por eso los policías recorren los barrios más pobres pidiendo documentaciones sin frenos. Porque los pobres tienen la mala costumbre de disponer de menos propiedades y, por lo tanto, ser una amenaza para quien las tiene. Y por eso, la policía recorre con mayor presencia las zonas en las que hay migrantes, porque los migrantes, excepto los que trabajan los fines de semana dando patadas al balón en el Camp Nou y sitios así, tienen la mala costumbre de huir de su país para buscarse la vida, por lo que acostumbran a no estar forrados. Y también por todo esto, la policía tiene la fea costumbre, que esta sí que es fea, de apalear cuando se lo ordenan a quienes quieren una vida más digna, ya sean limpiadoras de hoteles, los mineros asturianos, los vecinos que no quieren que echen a otro vecino de su casa y cosas así de peligrosas. Todos van contra la ley, o contra el orden. Ojo, que los anarquistas no queremos decir que todo sea de color de rosa y que vayamos a vivir en la armonía paradisíaca si abolimos la propiedad y el Estado y creamos una sociedad más justa y más libre. Pues claro que habrá problemas, claro que habrá peligros y gente que sea chunga por un motivo u otro. De lo que dudamos es de que un grupo de personas deba entrenarse para espiar, controlar, vigilar y golpear a sus congéneres de manera técnicamente perfecta, haciendo de eso su forma de vida, que eso viene siendo la policía. Y dudamos porque el sistema que hay detrás, el denominado sistema judicial, nos parece una filfa, una patraña. Si viajásemos a un país imaginario y viésemos que la mayor parte de los que van a juicio y casi la totalidad de los que son castigados son rubios, podríamos pensar dos cosas. En este país los rubios son más malos que un demonio, o en este país la justicia tiene algo contra los rubios. Si descubriésemos que los rubios no son malos por naturaleza, que hay rubios de todo tipo, nos preguntaríamos quizá qué empuja a esa gente de pelo claro a abalanzarse contra las leyes. O nos preguntaríamos qué empuja a esas leyes a abalanzarse sobre los pobres rubios. Pues podemos hacer lo mismo con los ricos y los pobres. Los rubios o los pobres, ya te habrás dado cuenta. O los pobres tienen una maldad de la que carecen los ricos, o las leyes les perjudican notablemente, porque pasear por un juzgado es bastante diferente a hacerlo por el puerto deportivo de Ibiza, por decir algún sitio al que no me han invitado aún. Como parece poco probable encontrar el gen ilegalista, quizás es más sencillo pensar en que la ley se ceba con los pobres. Te voy a poner un ejemplo respecto a los tipos de delito castigados. En el año 2021 hubo 80.000 condenas por robos y hurtos, típico delito contra la propiedad que está al alcance de cualquiera. Bueno, no lo tomes como una sugerencia, claro. Ese mismo año hubo 83 condenas por malversación, que significa que alguien con acceso al dinero de los impuestos lo usa para su beneficio, o se lo queda o se lo da a algún amiguete, vaya. Los delitos del primer tipo, digamos que de tipo popular, multiplican por 1000, que se dice pronto, los delitos del segundo tipo, que solo están al alcance de quien tiene algo de poder. Vale que hay mucha más gente normal y corriente que personas cercanas al saco del dinero del país, pero no dejan de ser unas cifras desproporcionadamente dispares. Si añadimos a esto la intensa labor de la policía como creadora de noticias, la balanza de la justicia se acaba inclinando sospechosamente. En cada telediario o cada periódico, día tras día se señalan los delitos más dañinos para la sociedad, los peligros inminentes de los que nos tiene que proteger el Estado. Reto:
Intenta comparar el número de noticias de millonarios que no pagan impuestos, de empresas que se marchan después de haber recibido ingentes subvenciones, de despidos improcedentes, de accidentes laborales por las condiciones lamentables en las que se trabaja. Compara esto con robos en la calle, ocupaciones de viviendas o peleas entre jóvenes por diferentes motivos. Resulta que aunque unos roban a manos llenas la riqueza de un país entero, la información se centra en los otros, en los pobres. Por eso sospechamos de la justicia y de sus guardianes armados. Bueno, por eso y por una comprobación que redondea el argumento. Las cárceles están llenas de pobres. Me imagino a alguien, modelo cuñado, tirando de estadística. Hay más pobres en las cárceles porque hay más pobres en general. También hay más pobres en el fútbol, en los centros comerciales. Pues mira lo que te digo, que voy a estar de acuerdo sin que sirva de precedente con el señor cuñado. Bueno, de acuerdo en parte. En efecto, hay bastantes más pobres que ricos, esto es un hecho. Injusto, claro, pero un hecho. Sin embargo, también hay que considerar algo injusto que los pobres pueblen en su casi totalidad los lugares de castigo. No hay pobres, aunque son más en el Parlamento, por ejemplo, o en las universidades. Ahí la proporción se invierte. Sin embargo, cumpliendo un encierro, la mayoría es abrumadora. Para empezar, porque como señalaba antes, los delitos para pobres son muy numerosos. Para seguir, porque a la hora de defenderse, y esto lo sabe cualquiera con dos dedos de frente, hay que conocer el sistema legal o tener a alguien que lo conozca. Y en esto los ricos son expertos. Tienen redes de abogados que maniobran a la perfección para atenuar sus penas, tienen contactos para negociar sus delitos, tienen a los medios de comunicación para transmitir que lo que ellos hacen no supone un peligro social digno de perseguirse, como si lo es el delito del pobre. En este momento hay una lista de tipos forrados de pasta que deben a Hacienda cientos de miles de euros y andan por ahí tan tranquilos. Puede que duerman mal por cargo de conciencia, eso no lo sé, pero duermen en su casa. No quiero que interpretes esto como una llamada a encerrar a los ricos a mansalva, sino como una forma de señalar que el castigo de privar de libertad a una persona se aplica sobre unos delitos más que sobre otros, y sobre unas personas más que sobre otras. El sistema legislativo está montado así y no tiene solución, porque lógicamente el sistema legislativo se aprueba en unos lugares que están repletos de gente de clase alta, y se aplica por unos jueces que no han nacido en medio de la miseria, precisamente. Claro que no todas las leyes se dirigen de manera descarada contra los pobres. Hay leyes de todo tipo que regulan cada vez más todos los comportamientos humanos. El llamado Estado de Derecho, que supone la ley igual para todos, se ha transformado, si es que alguna vez fue otra cosa, en la invasión de la ley. Nada se puede hacer sin pasar por el aparato burocrático del Estado, que extiende su control de una forma inimaginable hace apenas 30 años. Hay que pedir permiso para todo. Hay que conocer una maraña de normativas, regulaciones, leyes y disposiciones tales que es complicado andar por el mundo sin un asesor jurídico pegado a la espalda si se quiere actuar dentro de la ley. Lógicamente, los anarquistas, conscientes de este entramado, prescindimos a menudo de la ley y actuamos siguiendo los criterios de justicia. Por eso convocamos manifestaciones sin pedir permiso, ocupamos espacios en los que se especula, actuamos directamente para solucionar conflictos o tratamos de evitar actuaciones que dentro de su ley siguen siendo una atrocidad. Es decir, discutimos al Estado su capacidad para mandar constantemente, entendiendo que hay una guerra soterrada contra las personas de a pie, contra quienes no tenemos privilegios económicos o sociales, que busca aumentar un poder que ya es desproporcionado y que en el caso de chocar con otro poder desemboca en la guerra. La guerra. ¿Cuánto se escribe a favor de la paz? ¿Cuántas palomas dibujadas en escuelas cada año? ¿Cuántas declaraciones vacías a favor de la convivencia entre pueblos? Y curiosamente ninguna menciona el papel de los ejércitos. Ya hace tiempo que por estas tierras se acabó eso que se llamaba la mili, que suponía la obligación de formar parte del ejército durante un tiempo. Quizá por eso vivimos la mayor parte de nosotros de espaldas a la realidad militar, sin hacerle el más mínimo caso, o tragando la publicidad en torno a las tropas como si nada. Miles de personas de cada país son adiestradas para matar con mayor eficacia. Miles de millones de euros, o dólares, o lo que se estire en cada sitio, son empleados para comprar artefactos que maten más, mejor y de manera más limpia, es decir, a distancia. Eso es un ejército, un nutrido grupo de seres humanos que holgazanea durante la mayor parte de su vida, esperando la ocasión para matar a otros, sean parte de otra banda de estas o, más habitual, formen parte de una población. El glorioso ejército español es un resumen de esta historia. Con su tradicional tendencia a los golpes de Estado, en esto España no tiene el monopolio, pero no va mal en el ranking, y a la inutilidad social, ha tenido el mayor lavado de cara que se conoce de cuantas instituciones tenemos por aquí. Poco más o menos que la palabra ejército se asocia a la palabra paz, porque todo el mundo sabe que estos muchachotes vestidos de uniforme, armados hasta los dientes, o hasta la cabra en el caso de la Legión, montados en tanques, barcos con cañones o aviones con misiles, están ahí para fomentar el diálogo entre civilizaciones y protegernos de la posible invasión de algún país africano, claro.
Por supuesto, los anarquistas nos hemos opuesto a los ejércitos, voluntarios o de mercenarios, ejército profesional que lo llaman, desertando de las guerras, saboteando la industria militar y negándonos a la ampliación de sus recursos. Hemos entendido que el ejército es la culminación de la brutalidad organizada, del machismo de pelo en pecho y bofetones para afianzar la disciplina, del patrioterismo chusco y chulesco, de la violencia organizada por quienes tienen más, que nunca van a las trincheras, pero siempre sacan beneficio. Hasta aquí la crítica. He cuestionado la propiedad privada, y el sistema de mercado, o de mercadeo más bien, el sistema electoral y el parlamentarismo, la Iglesia y las religiones, la policía, las leyes y el ejército, las instituciones que sostienen un sistema basado en la autoridad y la desigualdad. ¿Y entonces qué defendéis? Oigo clamar a alguien que anda leyendo el libro. Defendemos la libertad y la igualdad. Ya, pero ¿qué propuesta tenéis? Pues una sociedad detallada al milímetro no te voy a decir, porque no tenemos una bola de cristal para adivinar lo que la gente querrá, y la cosa es precisamente ir decidiendo entre todas las personas. Ya, ¿entonces no tenéis alternativa? ¿Solo criticáis? No, hombre, tampoco es eso. Lo que quiero decirte es que si te dijera, en la sociedad anarquista, cuando a fulanita le roben los pantalones que más le gustan, la tabla de castigo será esta, si te dijera algo así, estaría faltando un principio anarquista importantísimo, el de que quienes se ven afectados por algo puedan decidir. Me da que te estás escaqueando de la pregunta. Que no, de verdad, que en el siguiente capítulo te voy a exponer las líneas principales de la propuesta anarquista. Pero ya te digo que no tiene sentido preguntar si mantendremos los refrescos azucarados cuando llegue esa sociedad libertaria, o si habrá televisión por satélite, o partidos de fútbol o reggaetón, eso ya lo decidirá la gente. Pues hala, a ver qué son esas líneas principales. ¿Vale? Pues vamos allá.